Hola, hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a la segunda sesión, segunda clase de la Diplomatura de Acné y Rosácea. Hoy estamos todos nuevamente acá, reunidos junto con Carla Muñoz, que es nuestra invitada especial del día de hoy, que bueno, va a compartir su presentación. Viene directamente de Santiago de Chile. Y si querés, Gastón, compartís. Perfecto. Y así la presento formalmente. Ella, como les dije, es de Chile, también forma parte de la Sociedad Chilena de Dermatología y Chilena de Pediatría. Es médica cirujana de la Universidad Católica. Y bueno, ha hecho también gestión y administración en la salud y dentro de sus actividades es actualmente practica dermatología en la Clínica Santa María en Santiago de Chile. Así que hoy nos va a hablar de epidemiología en el acné y bueno, va a ser un placer escucharte, Carla. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a este diplomado. La verdad, para mí es un honor. Le agradezco a todos, en especial al doctor Marco Rocha y a Emilia, que me han invitado a esto, a presentar y espero que sea un aporte. Hoy día vamos a hablar de algo bien amplio, que es la epidemiología del acné. Cuando uno habla de epidemiología, habla un poco de todo en acné, pero superficialmente. Probablemente muchas de las cosas que hoy día escuchen ustedes, vamos a verlas durante el transcurso de este diplomado, en las distintas clases en que se van a profundizar mucho más. Este es una especie de barniz para hacernos la idea de esta patología que nos acompaña a todos tan frecuentemente en nuestras consultas, nuestra práctica. Bueno, sabemos que el acné es una enfermedad inflamatoria, que es crónica, que ocurre en la unidad pilosebácea, que tiene esta fisiopatología compleja, pero que se resume en estos cuatro pilares en que aumenta el sebo, se produce esta alteración de la queratinización, hay siempre inflamación y está también la presencia de este personaje que es el Cutinebacterium acnes y que también vamos a conversar un poquito hoy día de él. Y bueno, tiene factores de riesgo, pero todavía no hay estudios grandes, metodológicamente correctos que nos permitan aclararlos tal fehacientemente, pero hoy día vamos a conversar un poco estos factores de riesgo y ver cómo podemos ir acercándonos a ellos y conociéndolos. Pero primero, cuando hablamos de epidemiología, tenemos que preguntarnos cuán común es el acné. Hay un estudio del Global Burden of Skin Disease del año 2010, que es un estudio de 187 países que buscó ver la prevalencia y el impacto de enfermedades cutáneas y encontró que el acné es la octava enfermedad más común del mundo, con una prevalencia del 9,38%. Eso es altísimo. Eso confirma la sensación que todos los dermatólogos de Latinoamérica tenemos, esta sensación de que vemos mucho acné, que hay mucho paciente con acné. Y si nos vamos específicamente al nicho de adolescentes, vamos a ver que es muy frecuente en este grupo. Los reportes van desde un 35 hasta incluso un 95% de prevalencia en algunos reportes. Es decir, es más probable encontrar un chico o una chica adolescente que tenga acné a que uno que no lo tenga. Y en esta revisión sistemática, que es del año 2020 en los Scientific Reports and Nature Research, se hizo una revisión, se tomaron desde esta revisión sistemática 35 estudios epidemiológicos después de haber excluido más de 200 de estos, y se buscó ver cuáles eran los factores asociados a la aparición y la severidad del acné. Y lo que muestra este estudio, y les digo este estudio porque es variable, según el estudio que uno va a ver, va a ser distinto. Yo les contaba al principio que no son tan claros los factores de riesgo, pero en este estudio, este metaanálisis, vemos que la historia familiar tiene un odds ratio de 2,91 y el sobrepeso o la obesidad de 2,36. O sea,
la genética y el índice de masa corporal serían factores epidemiológicos muy consistentes que podríamos ver y vamos a ver durante la presentación hoy día que se repiten un poquito estos, pero todavía estos son revisiones sistemáticas, no tenemos estudios más grandes que nos puedan asegurar, pero esto nos va dando una idea de qué son las cosas donde hay que poner un poco el ojo. Y en este artículo del British Journal de Dermatología, también del año 2020, donde se busca revisar la carga que tiene el acné, da datos epidemiológicos muy interesantes. Primero, que las mujeres inician en edad más precoz que los hombres. Y eso uno lo podría entender pensando en que uno de los factores gatillantes iniciales es el aumento de las hormonas sexuales y eso ocurre primero en mujeres, el desarrollo es más precoz en mujeres y por lo tanto vamos a ver que el acné también se va a iniciar, va un poco acorde a esto, más precozmente en mujeres que en hombres. Y que el acné ya sobre los 50 años es más bien infrecuente, pero que en la adolescencia tardía y inicio de la edad de los 20 años ya lo vamos a ver más frecuente en varones. O sea, partía más frecuente en mujeres, pero ya para cuando estamos en la adolescencia tardía, principio de los 20, ya lo vamos a ver más en varones. Pero sobre los 30 esto vuelve a cambiar y vemos que es más frecuente en mujeres en la edad adulta, más que en los hombres. ¿Qué cosa tienen los hombres más frecuente? El acné del tronco. E incluso, para ser más específico, la espalda es más frecuente que en el pecho. Y un dato anecdótico, acné es la enfermedad cutánea más googleada, probablemente porque los adolescentes son los más afectados o los adultos jóvenes que están más acostumbrados al acceso a Internet y redes sociales. Bueno, la enfermedad cutánea más googleada, más buscada en Google es acné. Y el acné persistente es más frecuente que el acné tardío en mujeres. Y aquí me detengo porque hay que definir un poco qué estamos hablando, qué es este acné persistente, qué es este acné tardío. Para definir el acné se ha hecho artificialmente una división. Se habla del acné adulto en los pacientes que tienen más de 24 años. Y dentro de este acné lo vamos a dividir en el acné persistente, que es el que yo les decía que es el más frecuente, que se inicia en la adolescencia y sigue hasta la edad adulta. Está el acné tardío, que son aquellas pacientes que no tienen acné en la adolescencia o tienen muy poco y hacen su brote principal después de los 25 años. Y está también el acné adulto recurrente, que son brotes desde la adolescencia con mejoría y luego rebrotes en la edad adulta. Mejoran y van rebrotando. Ahora, cuando hablamos del acné del adolescente, en general hablamos del acné entre los 10 a los 19 años, pero hay que tener una atención que en algunos reportes no se habla de acné de adolescentes, sino que se habla de acné de gente joven. Y es porque la OMS ha definido gente joven de los 10 a los 24 años. Entonces, podremos estar hablando de acné de adolescente hasta los 19, pero también de acné de gente joven hasta los 24 y acné del adulto después de los 24 años. Y esta división artificial tiene cierta lógica, porque vemos que hay diferencias entre el acné del adulto y el acné del adolescente. En esta publicación de los Anales Brasileros de Dermatología del año 2023, tenemos una revisión muy precisa y muy útil para hacernos clarificar esta diferencia entre los dos grupos de acné. Esta tabla, que es la que se encuentra en este artículo, resume muy bien estas diferencias. Primero, obviamente, la edad, la definición está dada y esa es la diferencia, pero aquí vemos que el acné de adolescente es más frecuente en hombres y el acné del adulto es más frecuente en mujeres. Y las características clínicas también van a ser diferentes. En general, el acné del adulto va a ser inflamatorio, leve, mientras que en el acné del adolescente vamos a tener unas manifestaciones más floridas, va a haber más variedad. Podemos tener leves, podemos tener severos, moderados. Y el compromiso del tronco va a ser más en el del adolescente que en el del adulto. El adulto va a ser principalmente en la cara, en la zona de las mejillas, la mandíbula, el mentón. Y vamos a ver principalmente lesiones inflamatorias, excepto en las pacientes, mujeres u hombres adultos fumadores, que ahí vemos más comedones. Pero si no fueran fumadores, lo que más vemos los comedones es en el adolescente. Y una cosa muy importante que tiene que ver con el pronóstico es que el acné de adolescente tiene mejor respuesta terapéutica a tratamiento que el acné del adulto. El acné del adulto suele ser más difícil de tratar, con más recaídas y más resistente.
Entonces, aquí ya nos hacemos una idea global de cómo enfrentar en forma distinta, porque tienen manifestaciones diferentes y comportamientos diferentes, el acné del adolescente versus el acné del adulto. Otro foco que también tenemos que ver es el rol de la etnia, porque existen variaciones regionales por las diferencias del ambiente, la humedad, la temperatura, el clima y también por tipo de piel, origen étnico o racial. Hay un artículo muy interesante publicado el año 2004 en el Journal of Clinical Aesthetic and Dermatology, que uno de los autores es uno de nuestros directores, el doctor Marco Rocha, que es un artículo muy interesante que se pregunta si el acné es lo mismo alrededor de todo el mundo. Y aquí en este artículo se hace una definición de piel de color. Definen como este amplio y diverso grupo poblacional que incluye individuos que se identifican como pertenecientes a grupos étnicos no blancos. En general son los fototipos 3 a 6, que incluye africanos, asiáticos, hispanos o latinos y descendientes del Medio Oriente. Y cuando uno mira estos subgrupos, se ve que tienen mayor riesgo de hiperpigmentación postinflamatoria, de hacer queloides o cicatrices hipertróficas y de síndrome de ovario poliquístico. Y además, que su hiperpigmentación postinflamatoria es más difícil, porque ya su piel es de color, entonces lograr identificar este sobrecolor hace más difícil el diagnóstico y por lo tanto más tardío nuestra llegada a darle un tratamiento. Y la duración en más del 20% de los casos es más de 5 años esta hiperpigmentación postinflamatoria. Por lo tanto, esto nos hace inmediatamente poner alertas que cuando tengamos pacientes que son con piel de color, vamos a tener que ser muy proactivos para evitar o tratar precozmente la hiperpigmentación postinflamatoria. Hay un artículo publicado en el año 2011 de Perkins y colaboradores que comparó la epidemiología del acné según su origen en casi 3.000 mujeres. Y se vio que el 37% de este grupo eran African Americans y un 32% hispánicas y solo un 24% caucásicas. Y demostró también este estudio que la hiperpigmentación postinflamatoria era más frecuente en los grupos de African Americans e hispánicas y que también este grupo tenía cicatrices atróficas más frecuentes. Y lo que vemos nosotros en Latinoamérica, y que probablemente tenemos este grupo estos ambos grupos de piel de color, va a ser que tienen más hiperpigmentación postinflamatoria, que es lo que vemos nosotros en la práctica clínica habitual. Y en este artículo del equipo del profesor Rocha mencionan, y es muy interesante y les traje aquí para ir dándonos una idea de cómo es en el resto del mundo las prevalencias. Por ejemplo, en África hay estudios en Nigeria que el 90% de la población urbana adolescente presenta acné y con altas tasas de cicatrices e hiperpigmentación. Por ejemplo, en Jamaica, un estudio de 1.000 afrocaribeños mostró que también el acné es una enfermedad más común con un 29% de prevalencia. En el caso de Asia, la mayoría de los reportes indican que también es muy frecuente, que las cicatrices son muy frecuentes y que el acné del adulto es frecuente. Y, por ejemplo, un estudio en China mostró que el 50% de los escolares de secundaria o el 44% de los universitarios presentan acné. En el Medio Oriente, estudios, por ejemplo, en Arabia Saudita muestran que el 53% de los escolares presentan acné y el 56% de los universitarios también tienen acné. Otro estudio en Turquía, que más del 60% de los escolares presentan acné. En Irán, tasas muchísimo más altas, del 93%. ¿Y qué pasa en América Latina? Bueno, también aquí nosotros tenemos un desorden dermatológico altamente prevalente. Y hay un estudio muy interesante y muy nombrado en la literatura hecho por un equipo del doctor Freire en Perú, que se tomó más de 2.000 individuos de 12 a 18 años, que el equipo de ellos lo definieron como mestizo indio y blanco, y me imagino que cuando hablaban de indios se referían a pacientes de etnias aborígenes del lugar, no de la India y mostraba que el grupo de los indios o aborígenes tenían menos acné que el resto de los grupos, con una prevalencia global del 41%. Y en Argentina, la doctora Kaminsky en el año 2005 hizo un estudio de más de 1.600 individuos en que el 35% tenía acné moderado y un 16% acné severo. O sea, podemos ver que hay diferencias, pero en todos los países, en todas las regiones del mundo, el acné es altamente prevalente y por lo tanto lo vamos a ver muy frecuentemente. Pero la etnia no solo tiene que ver con la frecuencia, sino que también con la distribución anatómica. Hay un estudio de Poli y colaboradores que se comparó el acné de mujeres adultas en Francia, Senegal y Mali, y se vio que los fototipos más oscuros tenían mayor compromiso en la zona mandibular, mejillas y mentón.
Y hay otro estudio en que se encontró que el acné del borde de implantación del pelo y del mentón era más frecuente en blancos que pacientes de piel de color, como los habíamos definido anteriormente, hispanos, African Americans y asiáticos en mujeres en Estados Unidos. Y una cosa puntual, que el acné pomade, que es un acné que se da en la frente y en la sien, es más frecuente en African Americans por prácticas culturales de cuidado del pelo. Este acné que se puede dar en esta zona, en el fondo también tiene una distribución anatómica propia por los hábitos culturales propios de la etnia. Y hay un estudio también muy interesante publicado en el Journal de la American Academy de Dermatología del año 2024, donde se hace un análisis en Netherlands y se es un estudio transversal de cohorte poblacional con más de 4.500 adolescentes con una edad media de 13 años con etnias diversas y se vio que ellos encontraron mayor severidad asociada a pubertad avanzada, a pieles más oscuras y nuevamente sobrepeso. Se vuelve a repetir aquí que el sobrepeso es un factor de riesgo. Por lo tanto, este estudio concluye que pieles más oscuras, pubertad y peso corporal podrían influir en la severidad del acné. Y vamos viendo cómo se van repitiendo en los distintos estudios estos mismos factores de riesgo, que pese a que no tenemos estudios bien grandes, porque para una patología tan frecuente necesitamos estudios muy grandes para poder tener una muestra como de validez metodológica, ya van repitiéndose un poquitito estos factores de riesgo. Pero vamos a ver ahora cuál es el impacto socioeconómico que tiene el acné. Se estima en Estados Unidos que se gastan más de 3 billones de dólares al año por costos tanto directos como indirectos y por pérdidas de productividad. El acné tiene un efecto negativo en el performance en la escuela. Se ve que los niños que tienen acné tienen peores calificaciones, especialmente el acné severo, y también un negativo performance en el trabajo. E incluso se ha visto que el desempleo es mayor en pacientes con acné que sin acné. Por lo tanto, es sin duda una enfermedad que tiene un importante impacto socioeconómico, pero también es una enfermedad que es muy desigual. Se vio un estudio cohorte en Canadá que mostró que pacientes de menor nivel socioeconómico tenían menos frecuencia de derivación al dermatólogo comparado con mayor nivel socioeconómico. Y un estudio en Arabia Saudita mostró una mayor prevalencia de acné en el estrato socioeconómico alto. Y ahí uno se hace la pregunta, ¿será tal vez que ese grupo socioeconómico alto tiene más acceso al dermatólogo y por lo tanto aparece cifras más abultadas, mientras que el estrato socioeconómico bajo no tiene acceso? Y suena bastante lógico, porque como el acné es una enfermedad que no tiene mortalidad, probablemente la derivación es mucho menor, pero la morbilidad es algo que no se toma siempre en cuenta por las políticas públicas y por lo tanto toda la morbilidad psicológica, que vamos a hablar un poquito de ella también en esta charla, se ve muy afectada a los grupos socioeconómicos bajos. Necesitamos más estudios, pero hace pensar que el acné es además una enfermedad que genera o profundiza las desigualdades socioeconómicas en la población. Y yo les decía al principio que vamos a hablar de este personaje que es el Cutinebacterium agnes. Y tenemos que hablarlo en epidemiología porque se da una cosa muy interesante. Sabemos que Cutinebacterium agnes es muy importante en la patogenia del acné y que Cutinebacterium es parte normal de nuestro microbioma. Pero antiguamente se pensaba que Cutinebacterium agnes era algo que había que eliminar y que era probablemente causante como un componente más infeccioso del acné. Los estudios han demostrado que la cantidad de Cutinebacterium agnes en pacientes con acné y en pacientes sin acné no es distinto, es muy similar, sino que la diferencia sería epidemiológica, sería en los filotipos bacterianos presentes, es decir, que habrían determinadas cepas que tienen una capacidad inflamatoria mayor, probablemente porque producen más factores de virulencia como lipasas, proteasas, hialuronidasas, porfirina, y estas moléculas activan vías inflamatorias y eso hace que se active toda una cascada inflamatoria que lleve a la activación del acné. Pero, ¿quién es este personaje que les digo yo? Bueno, el Cutinebacterium agnes es una bacteria de gran positiva, de crecimiento lento, que hasta el 2016 nosotros nombrábamos como Propionibacterium agnes. Actualmente ya sabemos que es Cutinebacterium y se divide en distintos filotipos, del 1 al 3, y dentro de los filotipos hay subgrupos y está el 1A1, 1A2, 1B, 1C, 2 y 3. Viene del reino, como les decía, de las bacterias, de la familia de los Propionibacterium, del género Cutinebacterium, y dentro de la especie es el Cutinebacterium agnes. Y dentro de esta especie hay distintos filotipos y dentro de los filotipos hay distintas cepas.
¿Y por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque en la piel sana tenemos una distribución relativamente homogénea de todos estos filotipos, pero en la piel con acné esto cambia y hay un desbalance de la cantidad. Por lo tanto, tenemos el número similar, pero la proporción en que se presentan en piel sana versus en piel con acné sería distinto. Entonces, muy interesante que la piel con tendencia al acné no es que se asocie a una proliferación de Cutibacterium, sino una abundancia relativa de ciertas filotipos. Y eso es tanto en la piel del rostro con acné como en como en la piel de la espalda, por ejemplo, con el acné. Por lo tanto, aquí vemos que, desde el punto de vista epidemiológico, la cantidad es la normal, pero la cepa, el filotipo, es lo que va a diferir. Y por lo tanto, esto viene que empecemos a tener un cambio en el paradigma, que ya no buscamos erradicar el Cutibacterium, sino más bien lograr normalizarlo. Y si estamos hablando de bacterias, necesariamente tenemos que hablar de los antibióticos y de la resistencia antimicrobiana que existe. Sabemos que usamos antibióticos para acné y se usa mucho. Y lamentablemente el sobreuso, tanto tópico como sistémico, por tratamientos prolongados, y también, digámoslo, hay disponibilidad, en especial en Latinoamérica, de compra sin indicación médica de antibióticos. Eso ha hecho que haya aumentado significativamente la resistencia bacteriana en el mundo. Y los dermatólogos somos bastante responsables de eso. Hay un estudio que se hizo con casi 30.000 pacientes que mostró que más del 64% tenía tratamientos con antibióticos por tiempos más allá de 3 meses y un 17% más de 6 meses. Eso explica por qué ya desde 1983 que se reportan, en esa época era Propionibacterium agnes, se reportan resistencias en esa época al Propionibacterium agnes y lo que vemos ahora al Cutinibacterium agnes. Ahora, la, hay una variabilidad geográfica en la resistencia antibiótica. Hay un estudio en Europa y el Reino Unido en que se vio que se ha hecho un seguimiento y se ha visto que a partir del 1991 había una resistencia de un 34% y ahora después al 2000 ya había llegado al 55,5%. Más frecuentemente a eritromicina y clindamicina y en menor presencia, pero también presente las tetraciclinas. Hay otro estudio multicéntrico europeo de más de 600 pacientes en que se vio que en Hungría, por ejemplo, había una resistencia global de 50% y en España puede llegar a escalar hasta el 93%, siendo los macrólidos donde hay más resistencia. Y si lo miramos ahora, Egipto, China, Jordania, Corea, todos tienen altas tasas de resistencia bacteriana. ¿Y qué puede pasar con esta resistencia bacteriana? Bueno, hay un estudio del Reino Unido bien grande donde se vio que los pacientes que habían sido tratados por acné con antibióticos tenían 2 veces mayor riesgo de infecciones respiratorias altas y aumento de la colonización del estreptococo piógenes en faringe. O sea, no es indiferente el dar antibióticos, no es indiferente el que se entregue antibióticos por periodos prolongados. No solo va a haber una resistencia a nivel cutánea, sino también a nivel sistémico vamos a ver efectos negativos de esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que se recomienda para evitar la resistencia antibiótica? Limitar el uso de antibióticos, más ahora que sabemos esta nueva epidemiología del Cutinibacterium agnes, en que tal vez no hay que erradicar bacterias, sino más bien lograr erradicar la disbiosis que se genera, mantener una homeostasis en las cepas, limitar el uso de antibióticos, ojalá no más allá de 12 semanas. Nunca darlo como monoterapia, ojalá combinarlo con peróxido de benzoil o con un retinoide para disminuir la resistencia que se genera por el uso como monoterapia. Ahora, ¿cuánto dura el acné? Porque por algo se hacen tratamientos tan largos. Bueno, el inicio es en la adolescencia. Ojo que hay un porcentaje de neonatos que tienen acné de neonatal, que no es el caso hoy día hablar de eso, pero eso va a resolver espontáneamente a los 3 meses. La edad de inicio en general es en promedio los 11,7 años. Y un estudio alemán mostró que el 64% de los adultos de 20 a 29 años tenían acné y baja a 43% entre los 30 y los 39 años y son un 4% entre los 40 y 49 años y como yo les había contado al inicio de esta charla, sobre los 50 es raro ver acné. Pero
No hay estudios grandes que nos puedan orientar más profundamente, estos son estudios medianos, pero nos hacemos la idea de la alta prevalencia y la alta duración en el tiempo. O sea, es una patología que va a durar, puede durar desde la infancia, adolescencia y desde la adolescencia, perdón, y llegar hasta la edad adulta, siendo el periodo de la infancia y del adulto mayor como los dos momentos en que no tendríamos acné, pero en gran parte de la vida sería presente el acné. Ahora, yo les hablaba que hay factores de riesgo que no están tan claramente establecidos, pero hay algunos que podemos mirarlos. Uno es la genética. No está definido cuáles son los genes asociados con pronóstico de acné, pero hay estudios, por ejemplo, un estudio chino que muestra una alta prevalencia de herencia en parientes de primer grado en el acné. Y múltiples estudios, si uno revisa distintos estudios en la literatura, se concuerda que hay una historia familiar de acné asociado al riesgo de desarrollo de acné. Y en general, el acné más precoz y más severo ocurre en pacientes con antecedentes familiares de acné. Y los estudios en gemelos han demostrado que hay factores genéticos involucrados. Han demostrado que hay una alta tasa de acné en ambos gemelos. En este artículo también del British Journal de Dermatología, un poco más antiguo, del año 2012, muestra los estudios que existen de gemelos, tanto idénticos como no idénticos, y se ve que en la mayoría de los estudios hay una asociación, se ve que ambos gemelos tienen una incidencia similar de acné, tanto los gemelos idénticos como no idénticos. Y en este mismo artículo también hablan como un factor de riesgo la obesidad, aunque son claros que hay pocos estudios, pero se ha visto que los pacientes con obesidad y sobrepeso tendrían cargas glicémicas y de andrógenos más elevados, lo que aumentaría la producción de sebo. Y otros autores también muestran una relación entre la severidad del acné y la obesidad. Pero yo les diría, se repite mucho en la literatura, me ha tocado ver mucho, es la obesidad, pero todavía no se es categórico en poder determinar que la obesidad es un factor de riesgo tan fuerte. Y hay que tener mucha precaución porque sabemos que el acné es una patología que se da mucho en adolescentes y también en adolescentes se da mucho trastornos de conducta alimentaria. Por lo tanto, el tema del peso corporal es un tema muy delicado a tratar con los adolescentes, porque al tratar de beneficiarlo disminuyendo un factor de riesgo potencial, podríamos estar poniendo énfasis en alguna condición, como es el peso corporal, que podría gatillar una patología psiquiátrica como un trastorno de conducta alimentaria. Por lo tanto, hay que ser muy cautos en cuánta importancia le vamos a dar al peso corporal para el acné y ser muy selectivos para evitar poner un tema delicado en pacientes con trastornos de conducta alimentaria. Y lo mismo cuando hablamos de la dieta. Poner el énfasis en la dieta es complejo por esto mismo. La dieta ha sido ampliamente debatida en la literatura. En una época se decía que la dieta tenía un rol muy importante, luego se fue como un péndulo hacia el otro extremo diciendo que la dieta no tenía ningún rol. Y lo que sabemos ahora es que ciertos alimentos pueden tener un rol y otros no. En general, el queso, el yogur, las pastas, el arroz, las carnes, no hay asociaciones significativas con acné y por el contrario, por ejemplo, el consumo de pescados, no otros productos del mar, sino que los pescados, las frutas y las verduras serían beneficiosas. Es decir, una dieta mediterránea es más beneficiosa que una dieta no mediterránea. Ahora, hay estudios que han sugerido la leche, el chocolate y el índice glicémico como alguna relación. Ahora, los estudios de leche son poco claros, hay resultados inconsistentes. Hay estudios, por ejemplo, que dicen que tomar leche aumenta el riesgo de hacer acné y otros estudios que dicen que esto no ocurre. Hay un metaanálisis en que se demuestra que el consumo de cualquier leche descremada, semidescremada o entera tiene un aumento de la probabilidad de desarrollar acné. Este es un tema muy controvertido y que la verdad hay que también tomarlo con precaución. Al parecer, lo que dicen es que la leche tendría una carga glicémica alta y hay hormonas presentes en la leche y el suero de la leche, el whey protein, podría estar presente, podría ser un causante
el gatillo del acné y eso se vería reflejado porque, por ejemplo, los deportistas de gimnasio que consumen estos suplementos proteicos tienen aumento de las tasas de acné. Entonces, podría ser este el concepto de que la leche puede gatillarlo, pero sin duda es un tema debatible. El chocolate ha sido de siempre un gran tema. Yo creo que a todos los que estamos aquí nos ha pasado que los pacientes, la mamá del paciente nos dice, ¿verdad que mi hija no puede comer chocolate? ¿Verdad que mi hijo le va a salir más espinillas si come chocolate? Bueno, lo asocian muy frecuentemente los pacientes, pero no tenemos tanta evidencia que podamos darles una respuesta, porque hay evidencias a favor y en contra. Algunos proponen que los componentes del chocolate, los altos niveles de ácido oleico, pueden empeorar el acné, pero hay otros estudios que dicen que no. Por lo tanto, nuevamente, probablemente esto tiene que ver más con ciertos grupos específicos de pacientes que se ven empeorados por el chocolate en su acné y otros que no, y hay que ser cautos y hacer una recomendación específica dirigida paciente por paciente. Hay en este mismo estudio del British Journal, muestran los estudios que se han hecho con respecto al chocolate y se vio que hay evidencia diversa, que no hay diferencia en la severidad del acné o que hay un poco más de severidad o que no hay estadísticamente significativa la diferencia, por lo tanto no podemos dar una respuesta tan firme. Y respecto al índice glicémico, que es el que yo les decía que es otro factor de que se habla mucho, esto nace porque investigaciones se dieron cuenta que los aborígenes de Papúa Nueva Guinea y de algún grupo aborigen de Paraguay, tenían muy poquito acné y se sugirió que sería la carga glicémica de la dieta occidental versus la baja carga glicémica de la dieta de los aborígenes los que serían causantes del acné. Se hizo un estudio en que se midió la glucosa, la insulina, leptina y carga glicémica entre pacientes con y sin acné y no se encontró diferencia, pero hay un estudio randomizado controlado de 43 hombres por 12 semanas con un conteo de lesiones y una evaluación de la severidad mensual que mostró una disminución del conteo de lesiones en los grupos de dieta baja en carga glicémica versus el control que tenía alta carga glicémica. Pero aquí ya tenemos el primer sesgo. Los pacientes con las dietas de baja carga glicémica bajaron de peso. Por lo tanto, es el índice de masa corporal, es el índice glicémico. No es muy difícil poder separar y poder identificar en forma aislada el factor de riesgo. Es por eso que es tan difícil. Pero este es otro punto en que debemos poner atención, no necesariamente darle una causalidad directa, pero poner atención tanto como hablábamos de la leche, el chocolate y el índice glicémico. ¿Y por qué sería la razón que el índice glicémico podría tener que ver? Porque los estados hiperinsulinémicos aumentan los andrógenos y la IGF-1 y sabemos que esto estimula mayor producción de sebo, pero sin duda se requieren estudios más grandes para poder dar una recomendación realmente basada en la evidencia. Son temas que nos tienen que dar un aviso, tal vez en pacientes específicos y desarrollar más investigación para poder tener mayor claridad. Ahora, el estrés se ha visto que es un factor gatillante para desarrollar acné o para empeorar los cuadros. Yo pienso que, ya les digo, todos ustedes deben tener pacientes universitarios o escolares que les dicen, cuando empieza el periodo de exámenes, mi cara se brota. Y probablemente también los adultos, especialmente el acné de la mujer adulta, vemos que comentan lo mismo. Yo paso un periodo de estrés y me broto. Por lo tanto, es un factor gatillante. Hay un estudio intervencional que se les hicieron técnicas de relajación y de reducción de estrés y se mostró que los pacientes que estaban usando estas técnicas disminuían su severidad comparado con los que no lo estaban usando. Y que al suspender estas técnicas y volver a la vida habitual, aumentaba de nuevo su conteo de comedones. Por lo tanto, hay una asociación y probablemente tiene que ver con los mediadores inflamatorios que se gatillan por el estrés, que podrían activar esta enfermedad inflamatoria que es el acné. Ahora, hay estudios en universitarios que han correlacionado el aumento de acné con los periodos de exámenes, pero también aquí hay un sesgo, porque en los periodos de exámenes también la alimentación es un poco más mala o menos regulada y las horas de sueño que también pueden influir también están alteradas en los periodos de exámenes. Por lo tanto, no es específico, pero en la práctica clínica lo que uno ve es que los pacientes refieren eso. No se ha visto asociación con consumo de alcohol ni tabaco y se ha sugerido asociación, como ya les mencionaba, la falta de sueño, la presión por los estudios, el uso de ciertos cosméticos. Y
Se ha sugerido como un factor de disminución de acné un lavado de cara de máximo 2 veces al día. Eso ayudaría a disminuir la presencia de acné. Y hablemos ahora de comorbilidades y secuelas. El acné va a tener comorbilidades y secuelas. Y yo les diría que una que, y les comentaba al principio, que es muy trascendente y que lamentablemente no se pone el peso suficiente en la salud mental. El paciente que tiene acné es un paciente que va a ver afectado en forma crónica su salud mental. Quedan, yo siempre les digo, no solo cicatrices en el rostro o en la espalda, quedan cicatrices en el alma. El acné puede generar alteraciones profundas emocionales en los pacientes que lo sufren. ¿Y cómo lo vemos? Me pasa mucho y les debe ocurrir a ustedes también en la consulta que llegan pacientes, niños de 11, 10 años, con uno o dos comedones, que uno les pregunta a los padres, ¿por qué lo traen tan precozmente si tiene recién uno o dos comedones? Y es el padre o la madre quien los lleva y que les dice, doctora, yo tuve acné importante en mi adolescencia y sufrí mucho. Yo no quiero que mi hijo o mi hija pase por lo que yo pasé. Eso habla que esa marca que dejó el acné quedó para siempre en ese paciente y no quiere que sufra. Por lo tanto, la salud mental de un paciente con acné es tremendamente importante. Sabemos que el acné se asocia con mal rendimiento escolar, con poco apego a los amigos, disminuye la calidad de vida y la calidad se impacta, es mayor cuanto mayor duración tiene el acné. Aumenta el riesgo de ansiedad, de depresión, de ideación suicida. Baja la autoestima, baja el ánimo. Aquí las mujeres en general se ven más afectadas y lamentablemente el bullying, que es cada vez más frecuente en los colegios, aumenta la morbilidad emocional. Y claro, yo les decía al principio, es una enfermedad muy em, injusta porque los pacientes no son tratados necesariamente con la importancia que tienen, porque como no tiene mortalidad, no es una emergencia, pero la morbilidad emocional que genera es tremendamente importante. Y es por eso que nosotros tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en lograr mejorar y bajar esta cantidad de carga emocional y por lo tanto sabemos que aumenta el impacto en la calidad de vida, mayor duración del acné. Bueno, tratemos en lo posible de disminuir esta duración con tratamientos adecuados. Hay un estudio también publicado en el Journal de la American Academy of Dermatology del 2020 que analiza, es un metaanálisis que buscar analizar el riesgo de depresión y ansiedad en los pacientes con acné. ¿Y qué es lo que se analizaron acá? 35 estudios con más de 1 millón de pacientes y el metaanálisis mostró que hay una asociación positiva significativa entre acné y depresión. O sea, esto ya se puede comprobar. O sea, esta comorbilidad es comprobable, existe y lo vemos en la práctica. También se analizaron 24 estudios con más de 20.000 participantes y se encontró que había una asociación significativa entre acné y ansiedad. O sea, depresión y ansiedad está comprobado que están asociados como comorbilidad con acné. Ahora, hay que pensar que los adolescentes están además cursando una etapa tan compleja de la vida. La adolescencia están estableciendo su identidad social. Ahí la valoración de los pares es lo más importante y estos pacientes se miran al espejo y se ven con sus rostros con alteraciones importantes. Y muchas veces uno puede pensar que la severidad no es tanto del acné, pero el paciente lo siente como muy severo. No hay que subvalorar lo que nos dice el paciente, porque la alteración emocional no se correlaciona necesariamente con la severidad del acné. A veces acnés moderados pueden generar una carga emocional tremendamente importante. Pero yo les hablo de los adolescentes. No olvidemos los adultos. Incluso se ha visto que el impacto psicológico puede ser superior a los adultos, ser una carga psicológica más grande, porque probablemente el adulto no espera tener acné. Sus pares no tienen acné, tiene esta sensación de una enfermedad fuera de la edad. Por lo tanto, en los adolescentes nos preocupamos mucho del manejo para evitar el, los trastornos emocionales, pero también debemos preocuparnos en los adultos. Es decir, nuestros pacientes con acné van a tener una comorbilidad en salud mental muy importante y debemos pesquisarla, derivar al psicólogo o al psiquiatra cuando sea necesario, porque no da lo mismo
tener acné en los pacientes. Otra secuela del acné es la hiperpigmentación postinflamatoria, que es muy frecuente, ya lo vimos al principio, en African Americans y hispánicas. En América Latina lo vemos mucho y por lo tanto tenemos que estar muy atentos al tratamiento. Y también la hiperpigmentación genera afectación psicológica. Muchas veces decimos, bueno, el tratamiento está terminado cuando hemos terminado las lesiones inflamatorias o comedonianas, pero queda la hiperpigmentación y el paciente espera eso también de ser tratado. Por lo tanto, no debemos abandonar al paciente solo a darlo de alta cuando termina el tratamiento para el acné. La hiperpigmentación postinflamatoria debe ser tratada y hay que tener cuidado. Yo les decía al principio, más del 20% de las mujeres latinas tienen hiperpigmentaciones postinflamatorias de más de 5 años de duración. Por lo tanto, debemos acompañarlas también en el tratamiento. Y por lo tanto, debemos siempre indicar protector solar como parte de nuestro esquema terapéutico en todas las etapas para evitar la hiperpigmentación y siempre incluir la hiperpigmentación como parte de nuestro esquema terapéutico. Y otra de las secuelas que vemos son las cicatrices. En este estudio de la prevalencia y los factores de riesgo de desarrollar cicatrices en pacientes con acné, es un metaanálisis de más de 37 estudios con más de 24.000 pacientes que tenían acné y mostró que la prevalencia global de cicatrices era de un 47%. Es decir, en este metaanálisis, casi uno de cada dos pacientes con acné desarrolla cicatrices. ¿Y cuál sería el principal factor de riesgo? El acné severo. Pero ojo, también vemos cicatrices en acnés moderados e incluso en acnés leves. La historia familiar también tiene un peso importante en la presencia de cicatrices. Pero aquí la severidad del acné sería el predictor más fuerte, pero no es el único y lo vemos muy frecuentemente incluso en pacientes con acné de menor severidad. Y por lo tanto, un tratamiento precoz del acné inflamatorio y del acné comedoniano, del acné leve, moderado o severo, es clave para prevenirlas. Ya terminando, ¿qué quiero que se lleven de conceptos para la casa? Primero, que el acné es una enfermedad altamente prevalente y global. La vemos en todo el mundo, lo vimos en este estudio que mostraban las prevalencias en distintas partes del mundo, con una prevalencia global del 9,38%, que se ve especialmente en adolescentes, pero también en adultos, que la genética es un factor de riesgo consistente. Otros factores de riesgo necesitan más estudios, pero que la genética es muy prevalente, es muy potente como factor de riesgo. El acné va a variar según la edad, el sexo y la etnia. Hay que acordarse que no es lo mismo el acné del adolescente que el acné de los adultos. Van a tener características diferentes y por lo tanto nuestro enfoque terapéutico va a ser diferente. No es la cantidad del Cutibacterium, sino su diversidad. El acné se va a asociar a la disbiosis y de pérdida de diversidad más que al crecimiento bacteriano. Y la resistencia antibiótica es un problema que crece. Tenemos que tratar de bajar nuestras indicaciones desmedidas de antibióticos para evitar que siga aumentando esta tasa de resistencia antibiótica que la estamos viendo también en todo el mundo. Recordar siempre que el impacto psicológico del acné es clínicamente relevante, que aumenta el riesgo de depresión y ansiedad y que incluso los adultos tienen mayor carga, pero los adolescentes están pasando un momento muy difícil también. Por lo tanto, estar atento en todos nuestros pacientes de la prevalencia de síntomas de salud mental. Y que las cicatrices y la hiperpigmentación postinflamatoria son frecuentes y prevenibles y por lo tanto el tratamiento precoz es clave. Por lo tanto, el acné entonces no es solo una enfermedad cutánea, es una condición sistémica, multifactorial y lo que más quiero que se lleven de esta charla, que el impacto psicológico es significativo y por lo tanto requiere que seamos muy activos en el tratamiento precoz, racional y más efectivo posible para disminuir estas cicatrices en el alma. Muchas gracias. Gracias, Carla. Cuánta información. Una charla muy, muy linda. Yo quiero empezar con la pregunta. También, como usted, yo tengo mucha duda de la relación de prevalencia de la obesidad con el incremento del número de acné. Mi pregunta es, eh, si hay un paciente que es obeso, si tiene un paciente obeso, eh, ¿es su conducta una orientación endocrinológica? ¿Es su conducta una orientación o una prescripción de un análogo GLP-1 para la disminución de peso? ¿Es algo que hay una traducción para su práctica hoy?
porque lo que pasa es que estamos observando un incremento en la epidemiología, en la prevalencia de la molestia y también en la prevalencia de la obesidad. En Brasil, 1 a cada 4 adultos son obesos. Entonces, si comparamos los números, hay crecimiento en paralelo de los disturbios alimentarios, sobrepeso y obesidad con los números y la dificultad del tratamiento con acné. Entonces, en resumen, para usted, si empieza un tratamiento con un paciente que es obeso, ¿hay alguna orientación o prefiere seguir con el tratamiento tradicional, con su rutina, como si no observase ninguna alteración en la presencia de la molestia y la presencia de peso? Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque es lo que uno ve en la práctica habitual. Uno le pasa esto, que se encuentra con un paciente obeso, con un acné moderado a severo, y uno inmediatamente se hace esa misma pregunta. ¿Qué hago con este paciente? Yo pienso que hay que ser muy criterioso. Primero, evaluar qué tipo de paciente estoy hablando. Si es un paciente adulto, yo puedo hablar de una manera diferente que si es un paciente adolescente respecto a su trastorno de obesidad. El trastorno de peso, yo soy muy cauta, pero yo veo mucho adolescente que tiene trastornos de conducta alimentaria. Por lo tanto, uno puede gatillar, sin que el paciente lo quiera, uno puede gatillar una activación o una reactivación de su trastorno de conducta alimentaria. Entonces, lo primero es hacer una adecuada anamnesis para saber si estamos frente a un paciente que tuvo o tiene riesgo de trastornos de conducta alimentaria. Si eso es así, a mí me gusta trabajar en conjunto, porque probablemente ya he estado en tratamiento con el equipo de trastorno de conducta alimentaria, especialmente con nutrición, y bajar mucho la ansiedad de no poner el foco. Si el paciente es un paciente que es sano en ese aspecto, probablemente voy a tratar de buscar trabajar en conjunto también con médicos, nutriólogos, para que veamos una manera de afrontarlo más proactiva. Tal vez ahí soy más proactiva que en un paciente con conducta alimentaria. Soy más proactiva de trabajar en conjunto. Y me gusta mucho el trabajo interdisciplinario porque uno le explica al paciente que el tratamiento de la obesidad es parte de su tratamiento de su salud en general, que va a incluir la piel. Yo pienso que el trabajo en conjunto va a ser fundamental. Es probable que tengamos mejores resultados cuando se trabaje en conjunto, pero con mucho criterio y con cuidado por el riesgo de trastorno de conducta alimentaria. Muchas gracias. Hay Al- preguntas en el chat. Chicas, sí, ¿quieren Sí, leerlas? dale, Sí. Jimé, ¿querés? sí. Dale. Bueno, hay una pregunta de Catherine B. que ¿cuál es su orientación en su práctica clínica en relación a los lácteos? Si hay alguna diferencia en cuanto a la whey protein aislada, al ser más pura, o si puede producir igual cantidad de lesiones de acné con la misma intensidad. Y si prefiere algún otro tipo de suplemento, eh, digamos, proteico. Bueno, esto es una pregunta difícil, tremendamente difícil, porque la verdad, la evidencia que tenemos para poder responderla es demasiado diversa. Tenemos estudios que pueden decirnos que estamos a favor o en contra. En general, mi enfrentamiento es muy paciente a paciente dirigido. Es decir, dejo un tratamiento inicial y si veo que los resultados no se ajustan a mis resultados esperados, ahí empiezo a limpiar factores de riesgo potenciales y bajar el consumo de lácteos, por ejemplo, si he visto que no tengo buena respuesta. Y lo que sí intento es que si son usuarios de whey protein de estos suplementos, eso sí que no va a pasar nada malo al suspenderlo. Yo prefiero que lo suspendan por el potencial riesgo, pero siempre les hago una oportunidad de un tratamiento sin ninguna otra restricción y si los resultados no son frente a mis expectativas, empiezo a tomar estos factores de riesgo potenciales y analizarlos. ¿Cuánto tiempo espera, Carla? ¿Cuánto tiempo espera para hacer eso? Habitual entre 2 a 3 meses. Si no veo resultados en ese periodo, no quiere Ok. decir, y los resultados no quiere decir que el paciente se sane. Todos aquí sabemos que el paciente de No, acné no, es por supuesto. No, no. difícil. Es ver los resultados según mis expectativas, que yo espero que esté Perfecto. en cierto nivel. Bien, Y aquí Porque hay otra pregunta. Si dar dale. antibiótico y probióticos en conjunto, entiendo, es de buena práctica.
Bueno, los estudios demuestran, hay varios estudios que están muy en boga ahora los probióticos. Hay varios estudios que han demostrado que el uso de probióticos lograría una mejoría muy importante. No quise entrar hoy día, ya se nos alargaba mucho la charla, en hablar del microbioma, que creo que hay una charla de eso, pero se ha visto que el microbioma tiene un rol muy, muy importante en acné. Ya lo vemos con Cutinebacterium, pero en general todo el microbioma. Y se ha visto que, por ejemplo, el uso de probióticos orales combinados con antibióticos orales ayuda muchísimo más, mejora los resultados, disminuye también los efectos adversos. Por lo tanto, el uso de probióticos yo creo que es de gran utilidad y cada vez estamos viendo que hay más evidencia que lo está avalando. Y vos, perdón, en general, Carla, ¿solés utilizarlos en tu práctica? No solía Eh, utilizarlos hasta ahora que estoy empezando ya a usarlos, porque bien, por la evidencia que hay, pero es algo nuevo y es algo que se viene con mucha fuerza. Yo creo que es muy interesante de poder claro, empezar a utilizarlo, sí. combinarlo. Bueno, llega mucho paciente además que ya sabe esto, ¿ah? Llega mucho paciente que dice, si voy a tomar antibióticos, no me convendría tomar un probiótico, por ejemplo. Entonces uno sí los puede indicar. Y claro, acá preguntan también, Catherine, ¿algún probiótico en particular? Ese es el tema difícil en Buena estos pregunta. pacientes y la Exacto. duración también, ¿no? La mayoría de los probióticos son lactobacilo y bifidobacterium, que es lo que tenemos disponible actualmente, pero no hay estudios que nos diga este es el específico que va a ser mejor. Yo pienso que eso se está desarrollando y probablemente en pocos años más vamos a tener ya cuáles son el Bien. tipo y la cepa. Hay que saber que igual los probióticos es difícil el manejo, el probiótico igual se degrada a la ingesta oral, entonces vamos, yo creo que es algo que todavía falta investigación para poder saber cuál es el preciso, pero actualmente la mayoría de los probióticos son, como les decía, lactobacillus y bifidobacterium. Y después hay una pregunta, a ver si me ayudan a entender, pero de Diego Colcha, que habla o pregunta en relación a la ingesta de suplementos en mujeres que realizan gimnasio, actividad física y la carga de testosterona. Yo por lo menos no entendí muy bien a qué se refiere, pero No, bueno, yo tampoco si entiendo quiere muy bien. Diego puede aclarar, pero bueno, si no, lo dejamos. ¿Cuál es la relación que puede verse entre la ingestión de suplementos ¿De en qué mujeres suplementos, que Diego? realizan Claro, gym y la carga de testosterona que producen sus cargas diarias? bueno. No, no se Y entiende. otra sí, eventualmente, de la carga suplementaria y testosterona. Abajo lo pone, la relación de carga suplementaria y Bueno, testosterona. y, ¿De y carga otros, suplementaria de qué? sí, no. No, no Y la sé. otra pregunta que, bueno, un poco Ya ya lo está, sí. mencionaste es si se podría rotar en vez de whey protein a usar creatina. Claro, claro. Sí, la creatina se ha visto que tiene hartos beneficios y a diferencia del whey protein no se ha visto que tenga un efecto adverso En el acné. en Bueno, el acné, exactamente. bueno, Bien, muy bien. una cosa que por ahí, como siempre, se queda como de costado, que es esto de la salud mental que vos comentabas, Carla. Creo que también es importante hacer hincapié en que en la mayoría de los casos de pacientes que vienen con una cierta carga de depresión y ansiedad en relación al acné, no hay una correlación clínica entre la severidad o el grado de acné que tiene ese paciente y el grado de afectación psicológica en su calidad de vida, ¿no? Uno a veces ve pacientes que vienen súper deprimidos y relacionados con otros que a veces hasta uno ni le pregunta por qué viene, porque supone que es por el acné y resulta que viene por la caspa y está lleno de granos y no consulta por los granos, por el acné. Entonces, yo creo que ese es un punto también que tiene que ver con lo que vos decías de individualizar a cada paciente, ¿no? A veces uno olvida este punto y es un punto muy importante para saber cómo dirigirse hacia ese paciente, porque por más que no veamos una gran carga clínica, si el paciente viene con una gran carga psicoemocional, Bien. hay que tenerlo muy en cuenta.
Absolutamente. Y yo siento que en eso tenemos un rol tan importante, porque Sí, probablemente el padre o la madre de ese individuo va a pensar lo mismo que uno piensa al principio. ¿Por qué se afecta tanto si no tiene tanto? Y tal cual. probablemente cuánto le van a dar de apoyo emocional va a ser bajo, porque no van a pensar que tiene una razón para deprimirse. Y lo que muestran los estudios es que no está asociado a severidad. Por lo tanto, aunque sea un acné leve o moderado, si el paciente se ve muy angustiado, hay que apoyarlo, no solo desde el punto de vista terapéutico de darle productos, cremas, antibióticos, etcétera, es acogerlo, escucharlo, comprenderlo y también decirle a los padres, ayudarle a los padres a entender que no se correlaciona con la severidad, que es real lo que siente. Tal vez no es, para uno no es, no está, no tiene esa asociación, pero es esa angustia, esa ansiedad y esa depresión es real, no la está fingiendo, no es una pose, no es una moda, está pasándolo muy mal y hay que acompañarlos en eso. Carla, Coincido. Carla, ¿cómo está la situación en Chile de la prescripción de los esteroides anabolizantes para mujeres sanas que no tienen ninguna indicación de estos esteroides? Porque acá en Brasil tenemos algo como se hace una doença epidémica. Hay muchos médicos que están prescribiendo esteroides anabolizantes, no solo por boca, pero también inyectables o entonces con apósitos de depósitos El pelo. para incremento de la masa muscular o del el deseo sexual. ¿Cómo está la situación en Chile? Porque es muy común en mi práctica recibir estos pacientes y tener una dificultad muy grande para convencer a las pacientes que estas drogas no tienen indicación en la mujer sana y también a largo plazo podremos tener eventos cardíacos muy Mm. serios. ¿Cómo está la situación en Chile? Bueno, yo sabía de la situación en Brasil y yo creo que ustedes no llevan la delantera en eso, pero yo siento que están avanzando y está avanzando por Latinoamérica, expandiéndose como se expanden las epidemias. Probablemente hay muchísimo menos que en Brasil, pero ya lo estamos empezando a ver y lo empezamos a ver porque vemos patologías asociadas, vemos síntomas asociados, porque la paciente no consulta para preguntarnos si estamos de acuerdo o no de su uso. Hay que preguntar dirigidamente porque ni siquiera lo toman como parte de un medicamento. Les parece que es casi un suplemento, como toman biotina, van a tener esto. Entonces, en el fondo está en aumento. Yo creo que tenemos que estar atentos a lo que se viene y aprender de lo que ustedes están haciendo en Brasil para ello. Gracias. Y tal vez más adelante veremos lo mismo ahora con los suplementos de la perimenopausia y menopausia, ¿no? Que volvió a suplementarse mucho con testosterona y esta epidemiología que decimos que el acné no es tan frecuente después de los 50 tal vez empiece a cambiar, ¿no? Claro, Yo, claro, de Muy todas maneras. cierto, De esos, sí. muy cierto. lo que pienso en esta situación es que son dos condiciones muy distintas. Hay una indicación muy seria, muy correcta de la suplementación de testosterona para niveles fisiológicos en la mujer postmenopausia. Pero no hay una indicación, no hay en ningún protocolo de ningún lugar del mundo una indicación de suplementación de testosterona suprafisiológica para mujeres en el Sana, estado premenopausia. Entonces, claro. o que estamos viendo en Brasil son mujeres que tienen testosterona 2, 3, 4, 5 veces el nivel fisiológico por largo plazo, obviamente con el problema de pelo, con el problema de acné, con el problema de la oleosidad, con sebum, con todo, pero es muy difícil porque es una especie de adicción. Es como algo que se bate de frente con una discusión para suspensión de esta suplementación, simplemente se pierde a la paciente. Claro. Entonces, es un problema muy serio. Acá En no me ha forma tocado similar, sí, todavía, sí. así con esa fuerza que he visto No. una o dos, pero no lo he visto con la asiduidad de la que vos estás hablando en Brasil y de lo que se lee, ¿no? ¿Qué decías, Moni? Perdón, te No, interrumpí. no, digamos, complementando un poco lo que vienen diciendo, quizás no con tanta frecuencia, pero sí
He visto combinación también en contexto de estas medicaciones con el uso de GH, hormona de crecimiento, que bueno, no es para aumento de la masa muscular, que hace unos años se empezó también a incrementar su uso entre población joven y no tan joven, y bueno, es otro de los factores a tener en cuenta a la hora de preguntar, interrogar, que Bueno, actúa obviamente por esta misma vía, ¿no? Del IGF-1 y mTOR, etcétera. Bueno, es algo que probablemente cada vez vamos a ir viendo más con la globalización. Parte en claro. un país, pero probablemente en poco tiempo lo vamos a empezar a ver, entonces hay que tomar ahí, estar preparados, saber enfrentarlo y tomar las buenas prácticas que tienen países como Brasil con más experiencia en esto que lo que tenemos nosotros. Gracias a Dios todavía no tan frecuente. Y Y hay lo una vamos a ver cierta, mucho, perdón, y lo vamos a ver mucho con la población trans, sí, porque sí, claro, claro, por ahí lo supuesto, vamos a ver, pero a claro, montones. Que es otro gran tema claro. que hacemos con Otro la gran población, tema, que es otro gran tema porque nos vemos enfrentados como dermatólogos a los pacientes sí o trans sí. que están necesariamente en tratamientos y tenemos que nosotros ir como contracorriente dando un tratamiento y la dificultad terapéutica es tremenda, el uso de isotretinoína, la sobrecarga de hepática, o sea, es un gran tema los pacientes trans en tratamiento. Y acá, Totalmente. si les parece, una última pregunta de Jenny Vargas, pregunta en relación, que seguramente también lo vamos a abordar más adelante, pero en relación al uso de la isotretinoína en pacientes con depresión, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Estaría contraindicado por el riesgo Bueno, de agravamiento del cuadro depresivo? ¿Cuál sería la alternativa? Pregunta. en general, los últimos estudios en isotretinoína han demostrado que no aumenta la tasa de suicidio, que no aumenta la tasa de depresión y por el contrario, que la mejoría en la patología de acné disminuiría la relación. Por lo tanto, yo en general uso con mucha tranquilidad la isotretinoína y más calmo a los pacientes, porque los pacientes googlean y encuentran esa información. Ya les dije que el acné es la enfermedad más googleada, entonces encuentran esa información, llegan muy asustados, llegan con la publicación y les explico que eso han sido casos anecdóticos con mucha prensa, con muchas redes sociales, pero yo siento que la isotretinoína es una excelente arma terapéutica y nos puede ayudar muchísimo, en especial en los pacientes que tienen alteraciones emocionales. Yo veo cómo los pacientes entran cabizbajos con el pelo encima para que no se les note cuando parten en la primera consulta, uno deja isotretinoína y a los 3 meses están ya con el pelo hacia atrás y al año se hacen un moño, vienen con poleritas sin mangas, contando los resultados excelentes, felices. Por lo tanto, yo siento que probablemente la isotretinoína para mí es segura de usar en ese aspecto. Muchas gracias. Y agrego de, obviamente, seguir al paciente, porque si tiene antecedentes de depresión, como dijiste, lo manejamos en forma multidisciplinaria y bueno, hacerle el seguimiento correspondiente. Sí. Muy bien. Bueno, Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. La próxima clase la va a dar la doctora Moni, así que estamos todos muy ansiosos de escucharla, ya que es muy buena docente. Así que nos vemos el martes que viene a las 4. Gracias, Carla. Un gusto y besos a todos. Besos a Gracias, todos. Carla. Chao, muchas gracias a Gracias. ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias.